todos. ¿Registraste también si ven? Sí. Ya. Bien. Vamos a ver lo que es base y bóveda. Recuerden que para separar esto hay que hacer un corte que va desde la sutura frontonasal, borde supraorbitario, borde superior de la apófisis cigomática, línea focal superior y finalmente va a terminar en la protuberancia occipital externa. Aquí. Entonces el corte vendría así más o menos, por aquí pasa cercano, por aquí pasa y termina aquí. Entonces, luego de haber hecho el corte, se separa la tapa cerca del término y esto se constituye en bóveda y esto en base. Como esta y esta están adentro, serán bóveda y base endocraniales. Y lo que está por afuera será bóveda y base exocraniales. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a estudiarle primero la bóveda. Tanto la exocranial como la endocranial. La exocranial es lisa. Como ustedes ven, hacia la parte anterior es más estrecha, hacia la parte posterior es más ensanchada. Y recordemos que al unirse con la base tiene una capacidad de 1400 a 1500 centímetros cúbicos. En lo que se refiere a los accidentes anatómicos de la bóveda exocranial, tenemos que el doctor menciona primero la sutura frontal media homotópica, que es a esta altura, sutura frontal media homotópica, protuberancia frontal media o la vela, eminencias frontales, sutura coronal, sutura sagital, eminencias parietales, líneas temporales o parietales superior e inferior, la sutura lambdoidea. Mira, este tiene estos huesitos que se llaman borneanos. Si se dan cuenta que son unos huesitos independientes. ¿De quién es este? ¿Tuyo es? O sea que si se sale no pasa nada. No es prestado. No, mío. Entonces miren, si se dan cuenta que están librecitos, así son los huesitos borneanos. ¿Chévere? ¿Sí ven? Ya. Entonces, y obviamente llegará hasta esta parte de acá que será la protuberancia occipital externa, ¿verdad? Esto es la bóveda exocranial. Si queremos hilar un poquito más fino, aquí tenemos un agujerito parietal. Y aquí el ovelium, aquí tenemos el otro agujero parietal, por donde pasa la vena miserial de Santorini. Si queremos ver algo más cercano, diremos que esto es bregma y que es la unión del parietal con el frontal, o es la confluencia de la sutura coronal, sutura sagital, bregma. Terium está acá abajo, lambda corresponde a esta parte y asterium a esta parte. Entonces bregma ángulo antero superior, terium antero inferior, lambda postero superior y asterium postero inferior. ¿De acuerdo? Le damos la vuelta y esta bóveda endocranial, en cambio, la empezamos a mencionar desde esta cresta, que se llama la cresta del frontal. Esta cresta del frontal se divide en toda su extensión, eso como hasta aquí, y forma todo lo largo el surco. Este sí tiene vestigios, ¿ve? Este es un individuo joven, realmente, tendrá unos 40 años, porque están las suturas bien marcadas, ¿ve? Sí, unos 40 años. O sea que un adulto mayor, por ejemplo, ya casi no hay esto. Ya no, se osifica. se osifica. Sí, entonces ya se pierde las suturas. Sí, este es joven realmente, esa mujer. Parece mujer. Mujer mismo.
zona occipital superior. Todo esto, miren, son cositas manuales de pechones, son depresiones. Estas depresiones son de las circunvoluciones del encéfalo. Entonces, si están en frontal, ¿qué serán circunvoluciones? Frontal, ¿cierto? Si están en el parietal, circunvoluciones parietales. Si están en el occipital, circunvoluciones occipitales. Todo así muy sencillo, estas cosas pequeñitas son cositas manuales de pachón en toda la extensión. Y aquí tenemos parte de la sutura coronal, sutura cervical, sutura rhabdoidea, las fosas parietales. Aquí tenemos parte de la hoja de higuera, aquí estas ranuritas, acá se ve un poquito mejor. Vean. ¿Sí ven? Todo esto, estos surcos musculares, estos de aquí. Miren, es la hoja de higuera, por donde pasa un ramo de la arteria meningia media, con una vena satélite que parecerá la vena meningia media. ¿De acuerdo? Hacia la parte posterior tenemos algo aquí del agujero polital, algo por lo menos. Bueno, no hay nada más. En lo que se refiere a la base, tenemos la base endocraneal y la base exocraneal. La base exocraneal se divide en dos segmentos, un segmento anterior o facial y un segmento posterior occipital. El segmento anterior o facial prácticamente no se lo puede observar. ¿Por qué? Porque están adosados los huesos de la cara, que es lo que yo estoy cogiendo, el macizo facial. Más sin embargo, el autor menciona algo por lo menos y dice la espina nasal del frontal, que está detrás de los huesos propios de la nariz, la espina nasal del frontal, la cara inferior de las masas laterales del etmoides. También menciona la cara anterior y la cara inferior del cuerpo de los femeninos, ¿sí? Entre otros. Y luego pasa a la porción occipital. Me parece que es lo que pedí ayer que dibujen o tomé una prueba. Pues la porción exocraneal no es complicada, porque cuando dice cara exocraneal o porción o base exocraneal, simplemente hay que acordarse de los triángulos, nada más. Entonces, empezamos de atrás hacia adelante. ¿Qué tenemos? La protuberancia occipital externa, líneas nucales superiores que van a las apófisis mastoides. De la mitad de la cresta occipital externa sale la línea nucal inferior que van a las apófisis yugulares, nucales inferiores. Luego tenemos el agujero magno, 35 milímetros de diámetro anteroposterior, 30 milímetros de diámetro transversal. Fosas condilias posteriores inconstantes, aquí a esta altura. Los cóndilos del occipital, estrangulados en su parte media, convexos, que se van a unir con la parte cóncava o caricia articular superior del atlas, donde se va a sentar, y por eso se llama atlas, la primera vértebra cervical, porque está sustentando, está soportando el peso de este mundo. ¿De acuerdo? Luego tenemos los agujeros condilios anteriores, estos de aquí, ¿sí? Las fosas condilias anteriores con los agujeros. Este se pasó, miren. Y lo que no se ve del estilete es el conducto del linfogloso, que comunica o de dónde va, de la fosa condilia anterior con su agujero condilio anterior al agujero magno, conducto del linfogloso. ¿Qué pasa por ahí? El 12º par craneal. Estamos. Hacia los lados tenemos rugosidades para el esternocleidomastoideo, esplenios, longiísimo y todo lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Más hacia afuera tenemos esta ranura que se llama ranura mastoidea.
o ranura digástrica, que es la que está en asociación al músculo, al vientre posterior del músculo digástrico. Recuerden que el músculo digástrico corresponde o pertenece al grupo de músculos suprayoides. Finalmente, mencionaremos los accidentes anatómicos de los triángulos en conjunto y tendremos la fosa yugular, el agujero yugular o agujero rasgado posterior, el orificio inferior del conducto carotídeo. ¿Tiene algún clip, algo suave, alguna puntita suave, una mina media delgada, algo de eso? Vamos a ver qué pasa. Miren, este es el orificio inferior del conducto carotídeo. Le voy a como que pasa la carótida. Sí, bueno, ha estado roto. No lo rompí yo de repente. Entonces miren, la carótida pasa por aquí. Vamos a ver si se rompe. Si se rompe, ¿cuál es el problema? Algo más blando no tienen, un clipcito, un clip, presten un clip. No un clip, un arete, presten un arete, pero que sea de asa grande. Un arete de asa grande. El tuyo es. Uno de asa grande, esos que son así de colgar así. Ese, este. Ya. No se va a abrir nada. No. Observe que está muy pequeño. Ahora no importa. Ya. Entonces veamos que cuál está completo y este. Entonces mira, la carótida interna viene por aquí. Pasa. Estos han estado rotos, pero bueno, mira. Entonces en el espesor del peñasco. Ya vi. ¿Lo viste? Ya. Entonces ahí sale. ¿Sí lo ves? Entonces este orificio de acá adelante que está en el vértice del peñasco, ¿cómo se llama? Orificio anterior del conducto carotídeo. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Bueno. Orificio anterior del conducto carotídeo. ¿Qué va a pasar por aquí? La carótida interna. Viene y se hace endocraneal porque sube del cuello, pues. La carótida interna. Entonces viene hacia adelante, da las células anteriores, las células medias, comunicantes anteriores, comunicantes medias, comunicantes posteriores, cerebelosas posteriores, las coroides y después ya vemos, completamos. Y termina en el polígono de Willis. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos... Bueno, desgraciadamente la apófisis estiloides está rota, pero está a esta altura, ¿sí? Porque aquí está la vaina de la apófisis estiloides, es esta, y entre la apófisis y la apófisis mastoides es este agujero, que se llama el agujero estilomastoide, pero me va a pasar un medio facial, ¿sí? Rugosidades para el músculo elevador del velo del paladar, la cresta la apófisis yuxtamastoidea o cresta yuxtamastoidea, a esta altura. Tenemos la fosa mandibular o cavidad glenoidea del temporal. Todo esto pero está dividido por la fisura petrotimpánica en dos, porción anterior o articular y la porción posterior no articular. La porción posterior corresponde a la pared anterior del conducto auditivo externo. ¿Qué pasa por aquí? Una columna de aire, ¿no? Una columna de aire. Ay, pobrecita, estaba roto el tímpano. Todo. Yo le metería, pasa, abajo le metería aquí. Sí, gracias. Si no pasa, está destruido todo. ¿Qué querían sacar de los huesos, de los huesillos de oído? ¿Qué querías? ¿Qué querías decir? ¿Qué quieres decir? Mi amiga me dio. ¿Cuál amiga? Mi amiga que estudia odontología.
¿Y ella te dio? Ajá. ¿Qué te dijo? Tómate regalo. Sí, porque ella ya no está grande. Bueno, conducto auditivo externo. Porción articular, porción no articular. Recuerden, la porción no articular forma la pared anterior del conducto auditivo externo. Tubérculo cigomático anterior, tubérculo cigomático posterior. Aquí podemos ver una parte. En las alas mayores de los esfenoides tenemos la porción temporal, la porción cigomática, y está dividida por esta cresta que se llama la cresta infratemporal, esta cresta de aquí, cresta infratemporal. Y en la punta de la cresta infratemporal que tenemos el tubérculo del esfenoide, el tubérculo esfenoidal, que va a prestar inserción al fascículo del músculo pterigoide lateral externo. Aquí. Esto pregunté en el examen también, la cresta infratemporal que divide. Bien. Hacia la parte posterior, miren todas estas son las apófisis yugulares. Ya dijimos, forman la fosa yugular que va a alojar a la yugular interna. Aquí tenemos el agujero rasgado posterior, agujero yugular, que está dividido, que no se ve por las apófisis intrayugulares en dos segmentos, un segmento anterior que va a estar en relación con el seno petroso inferior y con el noveno par craneal, gloso faringeo. Hacia la parte posterior, en cambio, encontramos el neumogástrico espinal y también encontramos ramas de la arteria occipital. ¿Estamos? Retornando a la parte media, encontramos esto, que es el tubérculo faríngeo, que va a prestar inserción al rasgo faríngeo, más hacia la parte anterior, a esta altura. Encontramos la fosita faríngea, la fosita navicular, y en el fondo la fosita faríngea. Del tubérculo faríngeo sale la cresta. ¿Qué cresta sale? Articular. Cresta muscular. De la parte media sale la cresta sinostósica. Aquí hay el músculo recto lateral de la cabeza, recto anterior de la cabeza también, algo de la cabeza, y en fin, esto en definitiva es todo en resumen de la base extracranial de la porción occipital. Recordemos que va desde la base de la apófisis pterigoides, de la apófisis mastoides, la línea imaginaria que forma los dos triángulos, el triángulo antero-lateral y el triángulo postero-medial. ¿Estoy con sueño o cansancio? Cansancio, creo yo. Postero-medial. Base endocranial. Para el estudio de la base endocranial se divide en tres fosas: las fosas cerebrales anteriores, las fosas cerebrales medias y las fosas cerebrales posteriores. Las fosas cerebrales anteriores tienen el límite anterior representado por la cara endocranial de la escama del frontal. Límite anterior de las fosas cerebrales anteriores. Y el límite posterior está representado por el borde posterior y libre de las alas menores de los esfenoides, el canal óptico con sus agujeros ópticos. ¿Sí ven? Solito cómo se va. Bien. De atrás hacia adelante tenemos el agujero ciego, que se forma por la unión de los dos procesos alares del borde anterior de la apófisis que está allí con la cresta, producto de la unión de las dos caras posterolaterales de la espina nasal y frontal. El agujero ciego tiene entrada pero no tiene salida, es decir, tiene un fondo de saco y está en relación con prolongaciones de la dura madre. Hacia atrás tenemos la apófisis Christgau, que tiene un vértice que está en relación con la hoz del cerebro. Tiene dos paredes convexas recorridas por surcos vasculares
Y esta apófisis sirve para dividir los dolores. Tiene una base pegada a la lámina cribosa o lámina horizontal, un borde posterior que se va perpendicularmente hacia la parte posterior y va a tomar relación con el proceso etmoidal del esfenoides. A los lados tenemos los canales olfatorios, hacia la parte anterior tenemos el conducto etmoidal anterior y la hendidura etmoidal, donde se va a alojar el bulbo olfatorio. Hacia las partes laterales encontramos tres accidentes anatómicos importantes en la porción horizontal del frontal, pero endocranialmente, que son las impresiones digitales, eminencias mamilares y fositas glandulares de Patrón. Punto. Luego también tenemos la presencia de esta sutura que se llama suturo esfeno-frontal, y en toda esta parte tenemos el yugo esfenoidal que corresponde a toda esta parte, y hacia la parte más posterior tenemos el limbo esfenoidal. Sueño o hambre, no sé. Bien, estos son los accidentes anatómicos de las fosas cerebrales anteriores. En lo que se refiere a las fosas cerebrales medias, el límite anterior, este de aquí, corresponde al posterior de las fosas cerebrales anteriores. Y el límite posterior, en cambio, de las fosas cerebrales medias está representado por el borde superior del peñasco del temporal con el dorso de la silla y la lámina cuadrila. Este de aquí. ¿Está? Vale la pena indicar, como ustedes pueden darse cuenta, el borde superior es el borde más alto del peñasco del temporal. Es el borde más alto. ¿Sí? En referencia a los otros bordes, porque por ejemplo aquí está rayado el borde anterior del peñasco del temporal, que corresponde a la fisura petro-escamosa. Acuérdense que al borde anterior del peñasco del temporal se le conoce como fisura petro-escamosa. Aquí está rayado. En lo que se refiere a las fosas cerebrales medias, encontramos el canal óptico, agujeros ópticos por donde pasa el nervio óptico, la arteria oftálmica. Los dos nervios ópticos se van a intercruzar y van a formar el quiasma óptico, así. ¿Sí? Avisar a mi ahora, ¿no? 5. Ya. Luego hacia atrás tenemos la fosa hipofisaria, así la turca, pero limitada anterior y medialmente por el tubérculo esfenoidal, lateralmente por las apófisis esfenoides anteriores y medias, y posteriormente limitada por las apófisis esfenoides posteriores, que no están aquí. Lateralmente también está limitada por el surco del seno intercavernoso. Aquí está el tubo. Recordemos que estas superficies son cóncavas, las superficies laterales, y también vale la pena indicar que lateralmente está limitado por la cara endocranial de la escama del temporal. Estas cavidades cóncavas, miren, tienen una orientación hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Que corresponden a las alas mayores de los esfenoides de la cara endocranial, hacia arriba y hacia atrás. Y en ella encontramos un sinnúmero de agujeros, como son, por ejemplo, la fisura orbitaria, esta de aquí, se ve por aquí, sale rojo, la fisura orbitaria, esta, ¿sí? Fisura orbitaria por donde pasan ramos de los nervios nasal, lacrimal, frontal, tubérculo subóptico, motor ocular común, motor ocular externo, patético, la vena oftálmica y un poquito de polvitos más. ¿De acuerdo? Eso ya saben ustedes. Más hacia abajo tenemos el agujero redondo mayor, que es este, agujero redondo mayor, por donde va a pasar la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar superior y una vena emisaria. 1 centímetro más hacia abajo encontramos el agujero oval, por donde va a pasar la tercera rama del trigémino, el nervio mandibular.
y la arteria meningia menor. Y finalmente tenemos el agujero redondo menor o esfeno espinoso o espinoso, por donde va a pasar la arteria meningia más el ramo meningio del nervio mandibular. Tenemos dos agujeros inconstantes hacia la parte superior y medial del agujero oval. Encontramos el agujero venoso o de Vesalio, por donde va a pasar una vena emisaria, y hacia la parte inferior y medial vamos a encontrar el petroso o innominado de Arnold, por donde va a pasar el nervio petroso menor unido al nervio petroso profundo. Debemos indicar también, ¿podemos rayar esto? Sí está un marcador. Ahí está el marcador azul. Saca la tapa, señorita. Ya está acá. Entonces podemos mencionar también, aquí el autor menciona los accidentes anatómicos de la cara antero superior del peñasco del temporal. Tenemos la eminencia arcuada o arqueata o arcuata, los hiatos de falopio, luego dos canales laterales, los hiatos accesorios, la fosita gasseriana o impresión trigeminal, donde se va a alojar el ganglio de Gasser para dar el origen aparente del nervio trigémino, 3 ramas, oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior. Y finalmente, cerca del vértice del peñasco presenta esta muesca, esta mosquita aquí, esta muesca para el paso del nervio abducens, aquí. Recuerden que el vértice va a formar parte del agujero rasgado anterior, conjuntamente con ¿qué? Con la cara lateral de la apófisis basilar del occipital y el segmento posterior del borde medial de las alas mayores de los esfenoides. Se forma el agujero rasgado anterior, el mismo que está dividido por la língula. El mismo que está dividido por la língula. No se le ve la língula aquí, pero bueno, recordemos que el agujero rasgado anterior está dividido por la língula, a diferencia del posterior está dividido por las apófisis intrayugulares. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ya, respiren, reaccionen. El segmento, las fosas cerebrales posteriores encantadas por el borde superior del peñasco del temporal. Vuelvo a repetir, lámina cuadrilátera y dorso de la silla. Y el borde superior está recorrido en casi toda su extensión por el surco del seno petroso superior. En la parte media tenemos el clivus. Miren, ¿qué es lo que pasa con el clivus? Si se acuerdan el tronco basilar, ¿cómo se forma? Se forma por la unión de las dos arterias vertebrales, ¿no es cierto? Las dos arterias vertebrales suben de las subclavias, forman el tronco basilar así. Exactamente, y se asienta sobre el clivus. Y encima de estos que vienen, la médula oblonga y el puente. Entonces, doctor, ya son las 9. Ya tenemos. Que si no me ponen falta, ¿verdad? Tienes razón. Entonces aquí tiene el agujero magno, la fosita verniana, cresta occipital interna, protuberación occipital interna, senos transversos, fosas cerebelosas y los accidentes anatómicos de la cara postero superior del peñasco del temporal, conducto auditivo interno por donde va a pasar el nervio facial y el vestíbulo coclear, la fosa subarcuata o subarqueada, hacia atrás tenemos la fosita ungueal, aquí, esa que se mete de una uña, fíjate en Meneses tu uña, métele ahí, por eso se llama fosita ungueal, ¿sí? Y hacia atrás tenemos el surco del seno sigmoideo y en el fondo el agujero mastoideo, que en este caso no hay. Para el motorrex está afuera, sí, un poquito está aquí y aquí también un poquito, pero a veces por eso es inconstante. Esta es la fosita verniana, ya les dije. Aquí tenemos ya el conducto del hipogloso, ya les expliqué. Fosas cerebelosas, las de arriba fosas cerebrales. Y creo que nada más, compas. Ya con eso hemos terminado. ¿De acuerdo?